Saludos, centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. Lo que parecía un simple rodaje de exteriores en Liverpool ha abierto un agujero en el nuevo universo DC. Un detalle minúsculo, casi invisible, ha encendido una teoría que podría romper toda la lógica del reboot. Y no estamos exagerando. Una pegatina. Una maldita pegatina en un cubo de basura. ¿Cómo algo tan trivial está desatando teorías sobre Robert Pattinson, el multiverso y los errores de continuidad en pleno rodaje de la película de Clayface? Pues bien, eso es justo lo que vamos a desentrañar hoy. Pero antes, un pequeño favor que no te costará nada, y a nosotros nos acerca a un objetivo muy especial. Estamos a punto de alcanzar una nueva meta en la comunidad, y tu suscripción marca la diferencia. Si te apasiona este mundo tanto como a nosotros, este canal te va a dar algo que ningún otro ofrece: contexto, análisis y teorías con base real, sin relleno. Y dime algo, ¿desde qué ciudad y país nos estás viendo? Déjalo en los comentarios, porque los leo todos. Literalmente todos. Si este contenido te está conectando con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, ya deja el triplo kill. Dale like, comenta y comparte. Puede parecer una simple coincidencia. Una señal decorativa para mantener Gotham limpia, al lado de un contenedor. Pero si te fijas bien, ese logo que aparece desgastado y medio borrado no es el del Batman del DCU, es el de Robert Pattinson, tal cual. El mismo símbolo que vimos en The Batman de Matt Reeves. Y aquí es donde todo se complica, porque esta película, la de Clayface, forma parte oficialmente del canon del nuevo DCU que James Gunn está construyendo. Es decir, no debería tener ninguna relación visual con el universo de Reeves. Al menos, no si el plan sigue siendo mantener los mundos separados. Pero esta imagen, captada por fans durante el rodaje en las calles de Liverpool, que hacen de Gotham en el film, ha reavivado un viejo miedo en el fandom. ¿Estamos ante otro caso Morbius? Sí, lo estás pensando. Esa misma jugada, en la que Sony metió referencias a todos los Spider-Man posibles en los trailers, solo para quitarlas en el montaje final de la película. Una estrategia que confundió más de lo que aportó. ¿Está el DCU cayendo en la misma trampa visual? Y aquí entra lo más desconcertante. James Gunn respondió. Dijo que el cubo de basura es real, que estaba en el set, pero que no cree que el logo haya sido puesto por el departamento de arte, y que, en todo caso, nunca llegó a su escritorio. O sea, ¿hay un 1% de posibilidad de que sí esté ahí con intención narrativa? ¿O estamos ante un caso de ruido visual que será eliminado digitalmente más adelante? Pero eso no es lo más importante. Lo verdaderamente inquietante es por qué un logo tan específico, uno que solo los más atentos reconocerían, está presente justo en una escena que, aparentemente, conecta con el origen del primer Robin. Y eso sí que no es casualidad. Hay algo más aquí, y no es solo un error de producción. Hay un patrón que ya apareció en otra parte del set, y te lo voy a mostrar enseguida. Cuando el logo de Pattinson apareció en ese cubo de basura, muchos fans pensaron que era una provocación deliberada. Una manera de decir, el Batman que conoces, quizá no ha terminado. Pero lo que pasó después fue aún más enigmático. James Gunn, director creativo del nuevo DCU, respondió públicamente al revuelo, y su respuesta fue, cuanto menos, ambigua. Dijo textualmente que el cubo de basura sí formaba parte del set, pero que dudaba mucho que ese símbolo en concreto hubiera sido colocado por el departamento de arte. Añadió también que en caso de haberlo hecho, esa decisión nunca pasó por su supervisión. Aquí es donde la declaración se vuelve sospechosa. Si realmente fue un error sin importancia, ¿por qué molestarse en hacer un comentario tan medido, tan políticamente abierto? Porque lo que Gunn está haciendo aquí no es negar. Está dejando margen. Un margen que puede ser útil más adelante si decide, por ejemplo, reinterpretar esa escena, integrarla en una narrativa mayor o incluso justificar un retcon visual. Y no sería la primera vez que lo hace. En Creature Commandos, el Batman del DCU aparece brevemente en una animación. Es un diseño diferente, más primitivo,
que no se corresponde con el traje que supuestamente veremos en The Brave and the Bold. Gunn ya dijo que cada aparición de Batman tendrá una armadura distinta. ¿Y si esta versión más rudimentaria aparece en Clayface precisamente por eso? Porque todo indica que la película de Clayface no transcurre en el presente. Se trata de una historia de origen, un preámbulo, una pieza encajada antes de que aparezca el Robin definitivo. Y si Batman ya está en activo en esa época, aunque sea en las sombras, entonces necesita un símbolo. Aunque no sea el final, aunque sea un rastro de un diseño previo, esto explicaría por qué un logo no aprobado está en el set. Porque quizás sí forma parte de una narrativa oculta, no verbalizada, no oficial, pero perfectamente coherente con lo que Gunn ha dejado entrever. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿De verdad estamos viendo un error de atrezo? ¿O una pista visual implantada con precisión para sembrar el caos? Porque si algo ha demostrado James Gunn, es que no deja nada al azar. Salvo cuando le conviene. Durante el rodaje en Amusement Mile, una imagen capturada por fans revela un cartel del circo de los Grayson voladores. Y esto, aunque pueda parecer un simple guiño a los orígenes de Robin, es en realidad una clave temporal. Porque si los Grayson siguen vivos en este punto de la historia, significa que Dick aún no ha perdido a sus padres. No ha sido adoptado por Bruce. No ha entrenado con la Liga de las Sombras. Y, por tanto, aún no ha nacido Robin. Este detalle, que muchos pasaron por alto, sitúa cronológicamente la película de Clayface en un periodo muy concreto. Antes de The Brave and the Bold. Antes de que veamos a Damian Wayne como el actual Robin. Antes incluso de que Dick se convierta en Nightwing. Lo que tenemos aquí es una pieza de origen no declarada. Un prólogo encubierto para el nuevo universo del murciélago. Y esto tiene implicaciones profundas, porque James Gunn ya confirmó que en su DCU, Batman será un padre experimentado. Un hombre que ha pasado por múltiples Robins. Damian es solo el último de una larga línea, que incluye a Tim Drake, Jason Todd y, por supuesto, Dick Grayson. Lo que significa que todas esas historias existen en algún nivel del canon. Pero no estaban contadas, hasta ahora. La inclusión de los Grayson en esta película sugiere que Clayface podría ser la primera pieza de una narrativa más ambiciosa, la construcción de la Bat-familia. Un universo con continuidad interna, donde cada personaje tiene un punto de partida reconocible, una evolución emocional y un legado propio. Y hay algo más. Si estamos viendo a Dick Grayson antes de convertirse en Robin, entonces, ¿dónde está Batman en este momento de la línea temporal? ¿Ya actúa desde las sombras? ¿O aún está construyendo su mito? La ausencia del Caballero Oscuro en el set no significa que no esté presente, solo que, como siempre, se oculta hasta que más se le necesita. Pero, ¿hay una señal visual? Un detalle casi imperceptible que puede responder a esa pregunta. Y está justo al borde de la siguiente escena. Aunque el rodaje de Clayface no ha mostrado a ningún actor interpretando a Batman, su sombra es imposible de ignorar. James Gunn lo dejó claro desde el principio. No veremos al nuevo Batman del DCU hasta Brave and the Bold, pero eso no significa que el personaje no esté activo en la narrativa. Al contrario, ya existe. Y ya está operando. Solo que lo hace desde fuera de plano, como una presencia silenciosa que lo condiciona todo. En Creature Commandos, por ejemplo, vimos una armadura del murciélago. Gunn confirmó que era canónica. No era solo un guiño. Era una pieza real del nuevo Batman, incluso si aún no hemos visto su rostro. Esa armadura, más rudimentaria y táctica, sugiere un Bruce Wayne en proceso de formación. Un justiciero que aún no ha alcanzado su versión definitiva. Y si lo trasladamos a Clayface, todo encaja. Porque si Dick Grayson aún es un niño, si los Grayson voladores aún están vivos, entonces este Batman está en sus primeros años de actividad. No lidera la Bat-familia, no ha entrenado a Robins, está solo, trabajando entre las sombras. Lo justo para ser una leyenda urbana en Gotham, lo suficiente para que su símbolo, aunque sea una versión anterior a la actual, ya esté presente en los muros, en los mitos, en los susurros.
Este tipo de construcción silenciosa es coherente con el estilo narrativo de Gunn. Introduce primero la atmósfera, luego los ecos, y solo después revela la figura central. Es la misma técnica que usó con Superman en Man of Tomorrow, donde el foco no está en su omnipresencia, sino en las reacciones que genera. Y hay un detalle que refuerza esta teoría. El mapa filtrado de Gotham en el DCU incluye un lugar clave llamado Wayne Terminus. No es solo un nombre cualquiera. Es exactamente el mismo sitio que Matt Reeves usó como la Batcueva de Robert Pattinson, un antiguo intercambiador de metro, propiedad de la familia Wayne, convertido en base de operaciones. ¿Coincidencia? Puede. ¿Reutilización deliberada del lore visual? Más probable aún. Esto no significa que el Batman de Pattinson forme parte del DCU, pero sí que Gunn está construyendo su universo con referencias cruzadas, ecos simbólicos y locaciones que evocan otras versiones. No para conectar universos, sino para consolidar el suyo, porque el Batman que viene no será nuevo del todo, será un legado en marcha, una figura que ya ha actuado, incluso cuando aún no le hemos visto el rostro. Y ese silencio visual es lo que lo hace aún más poderoso, porque en este momento, en este punto exacto de la línea temporal, solo hay una figura más inquietante que el murciélago en las sombras, y está emergiendo desde el fango. A primera vista, la película de Clayface parece centrarse exclusivamente en el origen trágico de Matt Hagen, pero si se observa con atención lo que está ocurriendo en el set, especialmente en Amusement Mile, queda claro que esto va mucho más allá. Lo que Gunn está haciendo aquí es sembrar las raíces de una red más amplia, la galería de villanos de Gotham y los futuros aliados mágicos del nuevo DCU. El primer indicio está en la propia caracterización de Hagen. Es un actor en decadencia, con una historia personal conectada directamente con una doctora, interpretada por Naomi Ackie, que será responsable de su transformación en metahumano. Un vínculo íntimo, casi romántico, que recuerda al tono emocional de Feet of Clay, el mítico episodio de Batman, The Animated Series, en el que la tragedia se impone a la ciencia. La narrativa visual del rodaje refuerza esa idea. Lo vemos huyendo de un cine, cubriéndose el rostro, incapaz de sostener su forma. Y eso, dentro del canon que Gunn está construyendo, representa más que una simple mutación. Es la pérdida de identidad. El inicio del horror corporal. Pero hay más nombres escondidos en el fondo de las escenas. Uno de ellos es Roger Elliott, un apellido que cualquier lector de DC reconocerá al instante, porque su hijo, Thomas Elliott, es el hombre que se convertirá en Hush. Un villano que, durante años, se mantuvo obsesionado con Bruce Wayne y que llegó a suplantar su rostro, su vida y su historia. Que ese nombre aparezca en los fondos de Gotham no es un accidente. Es una declaración de intenciones. También están los carteles del Pingüino, pero no en su versión mafiosa y oscura de The Batman, sino como parte del circo. Un espectáculo grotesco. Una atracción ambulante. Esta reinterpretación del origen de Oswald Cobblepot lo aleja de su versión realista y lo acerca al estilo de los cómics clásicos, donde el Pingüino era un showman criminal, exagerado y teatral. Un contraste deliberado con el enfoque de Matt Reeves, donde incluso le cambiaron el apellido, de Cobblepot a Cobb, para eliminar toda conexión con el linaje aristocrático. Y por si fuera poco, también tenemos referencias visuales a Club Vesuvius, el local donde Zatanna actúa habitualmente en los cómics. Esa sola aparición bastaría para confirmar que la magia está entrando con fuerza en el DCU. Pero hay algo más interesante aún. Si esta historia es un prólogo, entonces Zatanna podría ser presentada en una versión más joven. Una especie de retcon narrativo que permitiría justificar la elección de una actriz más juvenil para el presente del universo. Todo esto configura una Gotham viva, orgánica, plagada de símbolos en ebullición. Y, a la vez, insinúa que la historia de Batman no va a contarse desde el centro, sino desde la periferia. Desde los monstruos, los escenarios, los callejones y los nombres que solo los más atentos están empezando a ver. Pero hay un detalle más, un punto en común entre todos estos personajes que podría redefinir el verdadero propósito de esta película. Y si eso se confirma,
Entonces Clayface no es solo una historia de origen, es el primer disparo del nuevo universo. La suma de elementos en Clayface no responde al azar. Un personaje trágico como Matt Hagen, un Gotham lleno de ecos conocidos, pero reinterpretados, la aparición indirecta de figuras clave como Zatanna, Pingüino o incluso Hush. Todo apunta a algo mayor. Esta no es solo una historia de transformación, es el verdadero punto de partida del nuevo universo Batman en el DCU. James Gunn nunca dijo que haría una película de Batman antes de The Brave and the Bold, pero lo que Clayface parece estar haciendo es preparar ese terreno con precisión quirúrgica, no presentando directamente a Bruce Wayne, sino mostrándonos las piezas que rodean su mito. Gotham, su galería de villanos, su legado emocional. Incluso su símbolo, colado en una esquina del plano, ya actúa como un presagio. Y si Gunn se mantiene fiel a su estilo narrativo, donde los personajes secundarios sostienen la narrativa antes de que los protagonistas tomen el foco, entonces esta historia de terror con toques de tragedia romántica no será solo una película. Será el Batman Begins encubierto del DCU. Una historia contada desde la oscuridad, desde el barro, desde los márgenes del sistema. Esa decisión es arriesgada, pero profundamente inteligente. Porque cuando por fin aparezca el Batman canónico del nuevo universo, lo hará sobre un mapa ya lleno de cicatrices. Sobre una ciudad que ya ha sido atravesada por el dolor, la magia y la deformidad. No será un héroe que empieza de cero, sino un símbolo que hereda las sombras de los que vinieron antes. Y en ese contexto, la llegada de Robin, de Damián, de la Bat-familia completa, tendrá un peso narrativo mucho más potente. Y si todo esto se confirma, entonces no estamos solo ante el origen de Clayface, estamos ante el primer ladrillo del reboot. No uno anunciado con fuegos artificiales, sino uno silencioso, soterrado. Exactamente como actúa Batman. Y eso cambia completamente nuestra forma de entender lo que está por venir. Si este vídeo te ha servido para ver el nuevo universo DC con otra perspectiva, no olvides suscribirte. Estamos muy cerca de alcanzar una meta importante aquí en el canal, y tu apoyo, literalmente, marca la diferencia. Al hacerlo, formas parte de una comunidad que no solo consume cultura geek, la analiza, la cuestiona y la disfruta con profundidad. Y dime una cosa antes de irte. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo? Déjamelo en los comentarios. Me encantará saber hasta dónde ha llegado esta conversación. Gracias por estar ahí, centinelas. Nos vemos en la próxima revelación.